Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a AndroidNet 77. Lo que les voy a enseñar en este video pues es algo muy importante. Y bueno, pues yo creo que le va a servir a la mayoría de las personas que están viendo este video. Que les va a servir de mucho pues porque, qué sé yo, tal vez quieren cambiar su teléfono, regalar su teléfono o vender su teléfono. Pues necesitan obligatoriamente hacer estas 6 cosas que yo les voy a enseñar, ¿ya? Estas cosas pues que yo les voy a enseñar es algo muy importante que deben hacer para que se eviten los hackeos y qué sé yo, o extorsión tal vez con algunas cosas que tengan personales ahí en su dispositivo, ¿ya? Lo primero que debes hacer pues es cambiar la cuenta personal de Google, ¿ya? Esta cuenta pues es la que te permite a ti a descargar aplicaciones. Bueno, te permite también sincronizar tus contactos, algunas aplicaciones que son oficiales de Google, por ejemplo YouTube y el Gmail, correo Gmail, el Google Chrome. Bueno, en realidad hay muchas aplicaciones que son oficial de Google, así que se sincronizan automáticamente, ¿ya? Así que obtienen un montón de cosas personales de ti y pues bueno, de tu teléfono, ¿ya? Así que es importante que lo cambies. Y para hacer eso pues necesitas ir aquí a las aplicaciones, ¿ya? Y ir a más aquí en ajustes, ¿ya? Vamos a buscar donde diga cuenta en nuestro teléfono, donde diga cuentas. Aquí está, cuentas, ¿ya? Ya, y aquí vamos a añadir una cuenta, ¿ya? Vamos a añadir una cuenta de Google también. Ya tenemos una cuenta añadida obviamente, pero vamos a añadir otra para borrar nuestra cuenta personal, ¿ya? Una vez la eliminamos ya podemos activarla, la cuenta que vamos a crear en este momento con datos que no son personales de nosotros. Es decir, vamos a crear una cuenta que no sea de nosotros, ¿ya? Así que vamos a clicar aquí y vamos a crear una cuenta aquí en la parte de acá donde dice crear cuenta, ya. Vamos a crear nuestra cuenta, ya. Pues obviamente no necesariamente necesitan tener nuestro nombre ni nuestros datos personales, ya. Evitemos hacer eso, pongamos otro nombre, ya. Aquí la contraseña y la cuenta pues no es necesario que nos las aprendamos, ya, así que porque no nos va a servir de nada, ya. Esto es lo que ustedes deben hacer para cambiar su teléfono, ya, o sea que no es necesario que nos las aprendamos la contraseña. Claro que hay que aprendérsela un momento para poder confirmarla nuevamente, ya. Ok, una vez hacemos esto pues ponemos nuestro teléfono. Lo podemos omitir esto, ya, así que le damos en omitir, ya, y damos clic en acepto. Bueno, entonces una vez ya hecho esto pues vamos a clicar en siguiente para que se sincronice con las aplicaciones que ya vienen preinstaladas en nuestro teléfono, ya. A ver, aquí nos va a pedir que añadamos una tarjeta, no, le damos en no gracias, ya. O sea, esto es lo que vamos para crear nuestra cuenta pues necesitamos hacer esto, ya. Y como ven ya la cuenta se nos creó. Es diferente tal vez en algunos teléfonos, para crear una cuenta es de una forma diferente que la mía, es porque mi versión de Android es la versión 6.1 creo, así que si tú tienes una versión de Android diferente a la mía, pues los pasos son similares. Tal vez no te pidan alguna de las cosas que me pidieron a mí al momento de crear nuestra cuenta, ya, pero es crear una cuenta sí o sí, ya. Por ejemplo, aquí está la cuenta que yo ya creé, ya, y con la que ya está activada mi teléfono, esta de acá, ya. Así que yo voy a eliminar las cuentas que ya tengo en mi teléfono para que pueda quedarse con solo esta cuenta, ya. Por ejemplo, voy a clicar acá, ya. Esperamos, entramos, estamos en la cuenta de acá y le damos aquí en más, ok, más, y nos va a permitir eliminar la cuenta, ya. Y hacemos eso con todas las cuentas, ya, que tengamos en nuestro teléfono, ya. Yo no lo voy a hacer pues porque yo no lo voy a cambiar mi teléfono. Es más, voy a eliminar la cuenta que voy a crear para que no tenga problemas, ya. Aquí está la cuenta de Carlos, esta lo voy a eliminar. Yo manejo normalmente estas 3 cuentas que ven ahí, ya. La voy a eliminar esta de acá para que ustedes vean que se puede eliminar la cuenta una vez que ya haya una creada, ya.
No podemos eliminar una cuenta si es que solo tenemos una creada, por eso es importante crear otra para que esa se quede de reemplazo, ¿ya? Ahí ya se nos eliminó la cuenta. Ahora vamos con el siguiente truco, ¿ok? Y bueno, pues una vez ya cambiada la cuenta personal de Google, necesitamos hacer una copia de seguridad de nuestros contactos. Es decir, que vamos a copiar nuestros contactos y los vamos a eliminar todos para que no quede ningún contacto de nuestro teléfono guardado, ¿ya? Así que para hacer una copia de seguridad de nuestros contactos, es lo más recomendable, ya, ir aquí en la parte de teléfono, no sé. A ustedes seguramente les aparece aquí contacto, ya vamos a contacto y vamos a marcarlos todos. Bien, pues como ven aquí ya tengo todos mis contactos. Ahora lo que necesitamos es marcarlos todos y guardarlos todos, ¿no? Vamos aquí a ir seleccionando uno por uno si es posible. Bueno, depende de cada teléfono, ¿no? En algunos teléfonos permite marcar, por ejemplo, como ven, todos los contactos, ya, y en otros tienen que marcar uno por uno, así que bueno, depende de su versión de Android que ustedes tengan, ya. Por ejemplo, a mí ya me marcó los 358 contactos que ven acá, y ahora lo que vamos a hacer es compartirlo en algún lugar. Yo les sugiero en un correo Gmail, qué sé yo, para que esto se quede guardado en la nube, ya, o en internet, por así decirlo, ya. Yo les recomiendo mucho que se descarguen esta aplicación que se llama Mega, que es donde nos dan almacenamiento, 50 gigas de almacenamiento en la nube, ya, es decir, en internet, por así vulgarmente decirlo, ya. Así que yo lo voy a guardar ahí en mi cuenta de Mega. Para esto pues obviamente necesitan crearse una cuenta, ya, una cuenta súper fácil, ustedes se la pueden crear y ya, ok. Eso no les va a tomar mucho tiempo, y aquí lo guardan pues su contacto. Ya una vez estén en la cuenta de Mega, se crean una carpeta, en carpeta le ponen qué sé yo, contactos. Precisamente necesitan esta aplicación de acá, la pueden enviar a algún correo electrónico de ustedes mismos, y después ya qué sé yo, una vez ya cambiado el teléfono, pues ya lo pueden volver otra vez a su teléfono, ya. Así que le dan clic ahí en subir. Yo lo estoy haciendo pues con la cuenta de Mega, ya, que es la más indicada pues para mí, ya, en mi caso la mejor, ok. Ahí está, se me están transfiriendo recién los archivos, ahí está, subiendo un archivo de 300 kilobytes. Como ven, no pesa nada, ya, y como ven aquí en la carpeta de contactos pues están todos mis contactos, ya. Así que una vez que ya yo haya hecho el cambio de teléfono, pues voy a descargarme nuevamente la aplicación Mega y en mi otro teléfono, y voy a poder descargar todos los contactos nuevamente a mi teléfono, ya. Ahora, una vez ya hecho esto, pues vamos a buscar nuevamente nuestros contactos, ya, en contactos acá, y vamos a marcar todos nuevamente, ya, y lo vamos a eliminar. Ya una vez eliminado todos los contactos, ya también podemos cambiar nuestro teléfono para evitar qué sé yo, llamadas a personas que no queremos que llamen, ok. Y bueno, pues una vez ya eliminados todos los contactos y hecho la copia de seguridad, ahora pues lo que necesitamos es hacer una copia de seguridad de nuestras conversaciones de WhatsApp, es decir, solo si es que no queremos que se pierdan, ya. Pero como yo tengo conversaciones que no quiero que se pierdan en mi WhatsApp, pero quiero cambiar mi teléfono, así que es importante que yo le haga una copia de seguridad. Así que vamos a WhatsApp. Ya, esta copia de seguridad la vamos a pasar a nuestra memoria SD, así que vamos a poder restablecerla nuevamente en nuestro nuevo teléfono, ya. Tenemos la opción de hacer la copia de seguridad aquí en los tres puntitos, ya. Yo tengo el GB WhatsApp. Si ustedes tienen el WhatsApp normal, pueden ir aquí a ajustes, ya, y en la parte de chat vamos a buscar donde diga guardar chat, ok. Una vez ya hecho esto, he guardado los chats, ya. Ahora si tú tienes bueno, el GB WhatsApp en tu teléfono, necesitas ir también a más ajustes, y a más ajustes también para guardar todo lo que vendría a ser, ¿no? Vamos aquí en la parte de otros mods, ya. Vamos más abajo y hacer copia de seguridad. Hacemos clic ahí y se nos va a hacer una copia de seguridad. Ahora necesitamos ir a los archivos, ya, donde están las carpetas de la memoria interna del teléfono, para buscarlo, ese archivo. Ya, vamos a buscar acá donde están archivos. Creo que lo tengo acá yo. Aquí están mis archivos, ya. Vamos aquí a mis archivos entonces, y lo buscamos la carpeta que se llame WhatsApp o GB WhatsApp. En mi caso pues se llama GB WhatsApp, ya.
Así que pues lo que necesitamos hacer para poder guardar todas las conversaciones es marcar la carpeta, hacer clic en más, ya, y la vamos a mover a nuestra memoria SD, ya. Una vez hecho eso, pues ya vamos a tener nuestras conversaciones y nuestras fotos y videos compartidos, ya. Así que una vez que ya nos instalemos el WhatsApp o el GB WhatsApp en nuestro nuevo dispositivo, pues vamos a poder restablecerlo, las conversaciones desde el menú de inicio de WhatsApp, ya, así que no se va a perder nada. Bueno, ahora otra de las cosas que es también importante de hacer antes de cambiar nuestro teléfono, pues vendría a ser borrar los datos de las aplicaciones que, tengan contenidos personales de nosotros, ¿ya? Esto es muy importante, amigos, pues porque, qué sé yo, nosotros le cambiamos el teléfono y no tenemos la sesión iniciada de Facebook, por ejemplo, o de Instagram o de Twitter, pues esta persona va a poder, hackearnos la cuenta, ¿ya? Así que es muy importante que borren los datos, ¿ya? Así que pues vamos aquí en la parte de ajustes, ¿ok? Vamos a ajustes. Ahora vamos a la parte donde diga administrador de aplicaciones o aplicaciones, ya. En mi caso dice aplicaciones, ya. Ahora como yo tengo la versión 6.0, pues me aparece este tipo de menú, pero a ti tal vez si es que tienes una versión inferior a 6.1 de tu Android, pues te va a dirigir ya directamente aquí todas las aplicaciones, ya. Pero como yo tengo esta versión de Android, así que tengo que dar a clic ahí en administrador de aplicaciones. Bueno, esperamos a que se carguen todas las aplicaciones y vamos a ir borrando los datos una por una, ya. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta de AdFly, ya, entonces lo que debo hacer es o desinstalarla o borrar los datos, depende de ustedes, ¿ok? Lo más recomendable tal vez es instalarla o bueno, da lo mismo, ¿no? Simplemente le borramos los datos haciendo clic aquí en eliminar datos y se va a borrar los datos de la aplicación. Por ejemplo, yo voy a borrar, qué sé yo, algún dato de alguna aplicación que no sea muy importante para mí. Ya, de esta de acá. El del navegador también es muy importante que borren los datos, ya, así que van a ir borrando los datos de todas las aplicaciones que ustedes puedan, ya. Vamos a ir aquí en almacenamiento y hacer clic en eliminar datos. Bueno, una vez eliminamos los datos ya se van a eliminar automáticamente el caché también, así que va a quedar la aplicación como nueva, como de recién instalada, ya. Una vez hayamos hecho todo esto, pues eliminados los datos de todas las aplicaciones o eliminadas todas las aplicaciones con datos personales de nosotros, pues ya podemos proceder a la siguiente cosa que debemos hacer, ya. Y bueno, pues una vez ya desinstaladas o borrados los datos de las aplicaciones que contienen datos personales de ti, pues lo que necesitas hacer ahora pues es quitarle el patrón de bloqueo, ¿ya? Es muy importante, primero, ya que estamos hablando de esto, pues es muy importante que tengas su teléfono un bloqueo de patrón, ¿ya? Para que si tú tienes una información muy importante en tu teléfono, pues, y te lo roban, por ejemplo, y para quitarle el patrón, pues van a necesitar formatearlo el teléfono. Así que se va a formatear todo lo que vendría a ser las aplicaciones y sus fotos y todo lo que contengan en su memoria interna de su teléfono, ¿ya? Así que si tú tienes unas cuentas muy importantes en las aplicaciones, por ejemplo, yo tengo mis cuentas de YouTube, mis cuentas de Facebook y todo, en mi teléfono, así que es muy importante que yo lo tenga bloqueado con un bloqueo de patrón, ¿no? Mi teléfono, para que si es que alguien me roba el teléfono, por así decirlo, va a tener que forzadamente va a tener que reiniciar o borrar los datos de mi teléfono, y se van a borrar todas las cuentas también, ¿ya? Así que es muy importante tenerlo bloqueado su teléfono o con patrón o con huella dactilar, ya depende del modelo de teléfono que ustedes tengan, o con bloqueo de PIN, que es lo más seguro, ya. Ahora vamos aquí, para quitarle el patrón tenemos que dirigirnos a la parte donde diga bloqueo y seguridad. En algunos teléfonos dice bloqueo de pantalla directamente, pues aquí me dice bloqueo de seguridad. Vamos a quitar aquí donde dice tipo de bloqueo de pantalla, ya dibujamos nuestro patrón, ok. Y ahora lo que tenemos que hacer es pues quitarle simplemente ninguno, para que la otra persona pues no malintencione el haberlo cambiado tu teléfono, ya. Y bueno, pues una vez ya quitado el bloqueo de patrón, pues, y ya lo que les había mencionado, que es muy importante el bloqueo de patrón, pues vamos a proceder al siguiente a la siguiente cosa pues que deben hacer, ya.
Esto es muy importante, amigos. Deben de pasar todas sus fotos y archivos o músicas y videos a su memoria SD. Ya antes de hacer esto, de cambiar su teléfono, pues es importante que antes de cambiar su teléfono es muy importante que pasen todos sus datos a su memoria SD, ya para que no se quede nada en su memoria interna del teléfono y puedan ver tus cosas, ya. Así que es muy importante esto. Y una vez hecho eso, pues debes retirar al instante tu memoria SD de tu teléfono para que no te olvides de quitarlo, ya. Por ahí te olvidas de quitarlo y se lo vendes, por ejemplo, tu teléfono, y tienes cosas muy privadas de ti, pues es necesario que la quites después de haber hecho esto, ya, después de haber movido todos tus archivos, ya. No hagas una copia, sino muévelo todos tus archivos, o haz una copia a tu memoria SD y después los elimina, ya, depende de vos. Bueno, ahora, una vez ya hecho esto, pues es opcional, ¿no? Una vez que ya hecho esto, pues no es necesario que formatees tu teléfono, pero si tú quieres formatear tu teléfono, pues lo formateas, ¿ya? Hay dos formas de formatear el teléfono. Una es vía recovery, ¿ya? Pero si tú tienes el teléfono encendido, pues debes irte aquí a ajustes, ¿ya? Para también formatearlo de esta forma, ¿ya? Yo no puedo formatearlo de la otra forma porque se me borraría el video, porque tendría que apagar mi teléfono. Tenemos que ir aquí donde diga copia de seguridad, ¿ya? Y aquí donde diga copia de seguridad, ir aquí a restablecer valores predeterminados para que esto se reinicie, ¿no? Para que se reinicie y se borren todos tus datos, ¿ok? Clicar aquí en restablecer valores predeterminados o restablecer ajustes de fábrica, algo así dice, ¿no? En algunos ajustes. Así que es muy importante que lo hagan mejor si lo hacen los tres a la vez, ¿ya? Y bueno, pues eso sería todo, amigos. Espero que les haya servido este video o que les sirva de mucho. Tómenlo en cuenta, en serio les va a servir de mucho, ¿ok? Y como bueno, se los recalco, es muy importante que tengan su teléfono bloqueado con un patrón, con un PIN o con su huella dactilar. Ya, esto es muy importante, pues porque va a evitarte hackeos a tus cuentas, qué sé yo, si tienes fotos privadas por ahí, por así decirlo, vas a evitar que te extorsionen y demás, ¿ya? Y bueno, pues eso sería todo, amigos. Muchísimas gracias a las personas que están viendo este video y que se están suscribiendo. Si tú no lo has hecho, pues suscríbete a mi canal, que estoy subiendo cosas interesantes por ahí, ¿ya? Así que espero también que me regales un me gusta si es que te gustó el video, que lo compartas con tus amigos. Y bueno, hasta la próxima. Chao.